Así que no preparemos nuestro oído, preparemos nuestro corazón para poder escuchar la palabra y poder sobre todo entenderla, ¿no? Entender la palabra de Dios, porque la palabra, Dios nos habla a través de nosotros, ¿no? A través de su siervo, dice, y tenemos que escuchar, ¿no? La palabra para que podamos hablar a otros y enseñar la palabra de Dios. Amén. Amén. Y esta vez, ¿no? Yo les traía una palabra que venía a mi corazón y meditaba mucho en eso y yo pensaba, ¿no? Diciendo que muchas veces pasamos tal vez circunstancias en la vida o nos pasan muchas cosas por no estar en el secreto del Señor. Amén. Eso es el título, en el secreto de Dios, ¿no? Muchas veces no estamos en el secreto, no nos metemos en el secreto de Dios, ¿no? Entonces, al no estar en el secreto, y se preguntarán, ¿y cómo me meto en el secreto, no? ¿No? Porque incluso a mí me han preguntado, ¿y cómo me meto en el secreto de Dios? ¿No? Porque muchas veces hemos pensado que el secreto de Dios es cerrarme en un lugar y estar con Dios. Sino el secreto de Dios es conocer la palabra, leer la palabra, dejar que otros me enseñen, escuchar que otros me están hablando la parte de parte de Dios. Entonces, cuando yo entiendo y veo la palabra y conozco, veo esa revelación, entonces estoy metiéndome en el secreto de Dios. Amén. Amén. Todavía. No. Bueno, vamos al versículo en Jeremías 23, 21, ¿no? Este pasaje no viene hablando de que dice habían unos profetas, no, unos siervos del Señor, no, que no estaban en el secreto de Dios, pero ellos dice corrían, no eran enviados, pero corrían y no escucharon y hablaban. Dice, muchas veces podemos hablar incluso de parte de Dios, pero no hablar la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos pasa, a ver, hablar de parte de Dios, pero no decir lo que Dios quiere que digamos, ¿no? Entonces esto dice en la palabra, en 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban, mas ellos hablaban. Si yo no les envié, no les hablé, pero ellos salían a hablar. Y dice en el 22, dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y yo los habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubieran estado, si ellos hubieran escuchado mi palabra, hubieran hablado a mi pueblo, hubieran enseñado a mi pueblo y no hubieran estado andando en el mal camino o en sus malas acciones, que muchas veces, ¿no? Por no escuchar la palabra de Dios, estar en mi propio pensamiento, en mi propia voluntad, mi propio deseo, yo mismo querer hacer cosas por mí mismo y no de parte de Dios, ¿no? Estamos andando en un mal camino, no, hacemos mal, nuestras acciones es mal, no por malos, sino por desconocer la palabra. Porque desconocemos, no por estar andando en mal camino, ahora no vamos a ver que somos malos, sino que muchas veces es por no conocer la palabra. Estamos andando, dice la palabra, por ignorar la palabra, muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agrada, ¿no? Por eso es necesario que nos metamos en ese secreto. Por eso le dice, si hubieran estado en mi secreto, ustedes hubieran hablado a mi pueblo. Y muchas veces no estamos en ese secreto y no estamos hablando a otros de parte de Dios, por no estar en ese secreto.
Entonces tenemos que estar en ese secreto para llevar a otros la palabra, para que otros también conozcan, para que también sepan cómo meterse en el secreto de Dios. Amén. Porque dice en el 18, en el versículo 18, dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién? No, hace una pregunta, dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó? Que se le abre los ojos del entendimiento y escuche la palabra para poder entenderla. Porque dice, ¿quién estuvo? Y dice la otra pregunta, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? O sea, tenemos que escuchar la palabra atentamente, con inteligencia, para poder entender, para poder comprender la palabra. Porque secreto en el original dice estar en intimidad, estar en comunión, estar en la congregación, escuchar su consejo, su palabra. Entonces, ¿quién estuvo en intimidad con Dios? ¿Quién estuvo en comunión entre los hermanos? En común unión, porque todos, dice, la palabra dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Todos tenemos que llegar, no algunos o algunos que están escuchando, sino todos. Para eso tenemos que estar preparados cada uno de nosotros que conocemos más, para que también otros puedan llegar a ese secreto y a través de ellos también a otros, y así sucesivamente poder llegar todos a ese conocimiento. Amén. Porque dice el Señor en Amós 3:7, dice la palabra. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor no hará nada sin que revele su secreto a los siervos. El Señor no te va a mandar sin antes revelarte su secreto, para que puedas llevar a otro ese secreto, esa palabra, para que puedas hacer conocer su consejo, para que puedas hacer conocer esa intimidad, esa comunión, esa congregación, que somos una congregación, dice, de primogénitos, ¿no? Que está escrito que tenemos que llegar a ser hechos perfectos. Amén. Pero dice el Señor, no hace nada sin antes revelarnos su palabra. Amén. Amén. Entonces andemos, ¿no? Con esa, conociendo en comunión, con su consejo, con esa intimidad. Porque dice el apóstol Pablo, nos dice en Efesios 5:15, nos dice el apóstol Pablo que no andemos como necios, o sea, que no andemos sin conocer ese secreto, que no andemos sin sabiduría, sin entendimiento, sino conociendo esa sabiduría, ese secreto, esa comunión, ese consejo, ¿no? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Los días son malos, y en este tiempo, lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viendo que los días son malos. Mucha gente querida se están yendo por esta enfermedad. Pero dice el Señor, aprovecha bien el tiempo. No andes como necios sin sabiduría, sino anda, dice, instruido, hábil, con sabiduría divina. Poder instruirnos en la palabra, conocer ese secreto y andar. No porque conocemos, no estoy diciendo que no nos va a pasar nada, no, sino poder llevarlo, las circunstancias que nos puede venir, llevarlo con otra perspectiva, ¿no? Sabiendo que Dios por algo tal vez está haciendo lo que hace, ¿no? Lo que pasa tal vez en nuestra vida.
para que nos levantemos con más fuerza y no nos caemos, y muchas veces con alguna circunstancia que nos pase, nos dejamos caer y ya no decimos que ya no me levanto más. Al contrario, hay que levantarnos con más fuerza, estar más fuerte en la palabra, querer aprender más y querer que otros también aprendan. Amén. Amén. Porque dice también en 1 Corintios 3:18, dice también el apóstol Pablo, nos dice, porque muchas veces, sin conocer el secreto, nos creemos que somos sabios, nos creemos que sabemos todo. Pero dice la palabra, mira, dice, nadie os engañe a sí mismo, sino si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Amén. El que se cree a sí mismo sabio, el que se cree a sí mismo saber que todo ya lo sabe, dice, hágase ignorante de cosas naturales y hágase sabio en las cosas de Dios. Amén. Hágase sabio entrando en ese secreto de Dios. Porque las cosas naturales, no digo que es malo saber, ¿no? Porque es importante saber las cosas del mundo, importante saber, hay muchas cosas, ¿no? Incluso saber de estas enfermedades que está pasando ahora, saberla, cómo tiene que ser, es bueno, no digo que es malo, sino que es mucho más cuando conoces el secreto de Dios, cuando estás en esa sabiduría divina, cuando conoces. Amén. Entonces dice, si te crees sabio, hágate ignorante para que llegues a ser sabio. Amén. Dice la palabra también, ¿no? En Eclesiastés 12:9 nos dice la palabra, ¿no? Y cuanto más sabio fue el predicador, dice, cuanto más sabes tu palabra podrás llevar a otro con esa sabiduría divina. Dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Mucha enseñanza. ¿Para qué? Para que aprendamos nosotros. ¿Para qué hizo todas esas enseñanzas? Pero dice, cuanto más sabio fue, enseñó sabiduría al pueblo. Sabiduría de lo alto, dice la palabra, no de este mundo. Porque la palabra mismo lo dice, hay veces la sabiduría de este mundo, dice, ¿no? Que, no me acuerdo cómo lo dice. Se me ha ido. Ajá, no. De enemistad contra Dios, o sea que no nos lleva a nada la sabiduría humana, ¿no? Pero la sabiduría de lo alto dice que nos va a hacer comprender, nos va a hacer escudriñar, o sea, leer la palabra, no va a hacer escuchar con inteligencia, porque dice, hizo escuchar, hizo escudriñar, buscar más palabra. Y dice el 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir correctamente palabras de verdad, ¿no? La palabra de los sabios, el 11, la palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Amén. O sea que el sabio no aprende solo, sino hay alguien que te va a enseñar, que te va a guiar, que te va a corregir, que te va a instruir por el camino correcto para que no te pierdas, para que no te desvíes. Pero dice, son como clavos hincados. O sea, muchas veces la palabra te puede llegar y te puede doler. Eso es Dios hablándote, pero hay veces al no entender decimos, esto me ha dicho la palabra muy dura, y me aparto del camino. Me aparto del camino de Dios porque el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que estar en el camino para poder llegar a conocer la verdad y así tener una vida abundancia.
Amén. Pero alguien te tiene que enseñar, alguien te tiene que corregir. Porque dice el predicador, procuró el predicador, buscó, se esforzó, consultó la palabra de verdad para poder dar a su pueblo. Amén. Entonces esa enseñanza, no que... Ay, se me apagó el móvil. Se me apagó. Ay. Se me apagó el ordenador. No sé qué le ha pasado, pero... Creo que no es la batería, pero... pero bueno, se me ha... Cosas que pasan en el directo. Ahora, volvió menos mal. Bueno, seguimos. Ahora, no hay batería, yo creo. A ver, pero por si acaso. Vale. Amén. No, cosas del directo, amén. Bueno, ¿no? Entonces estaba diciendo, ¿no? Que alguien nos tiene que enseñar esa palabra y nosotros tenemos que esforzarnos, ¿no? A aprender para también enseñar a otros. Amén. Entonces, como decía, anden como sabios, ¿no? Entonces, esta enseñanza que alguien nos enseña, ¿no? Es para poder aprender a vivir de manera correcta, como Dios quiere. Amén. En Isaías 43:5, 45:3. Amén. Dice, y te daré los secretos escondidos y los tesoros muy guardados para que sepan que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, que te pongo propósito a cada uno de nosotros. Pero dice, te daré los secretos muy guardados. El Señor nos va a dar ese secreto cuando estamos andando correctamente, cuando entendemos su palabra, porque así nomás. Pero dice que ya nos lo dio, o sea que tenemos que recordarla, lo que está ya puesto. Cada uno ya te ha entregado ese secreto muy guardado, solo que no lo conoce, no lo ve. Tiene que, por decir así, despertar a eso, porque ya lo tiene cada uno ese tesoro para poder hacer. Y te ha puesto a cada uno, tiene un propósito, solo tiene que manifestarlo para que otros vean ese propósito. El Señor nos ha dado a cada uno un propósito que está en nosotros, pero tal vez está dormido, hay que despertarlo. Amén. Hay que despertarlo, ese propósito. Ese secreto muy guardado está ya en nosotros. Hay que despertarlo, hay que verlo, hay que manifestarlo para que otros lo vean. Amén. Porque dice en el 4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu propósito. Él nos llamó por su propósito. Y dice, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Porque muchas veces no lo conocemos todavía. Dice, conoceremos como fuimos conocidos. Vamos a conocer a Dios. Pero dice, aunque no me conociste, ya te puse nombre. Te entregué ese secreto que está muy guardado, muy escondido está dentro de nosotros. Hay que buscarla, hay que escudriñarla para sacarla, porque está escondido, está guardada. Y no, muchas veces no lo sabemos. No lo sabemos y estamos esperando a que Dios nos hable, a ver si llega, algún día llegará, ya llegará mi tiempo. No sé cuándo, pero ya llegará, estamos esperando, está ya en nosotros. Hay que buscarla, hay que escudriñarla, hay que sacarla del fondo de nuestro corazón, está, que Dios nos lo ha puesto ya. Dios nos lo ha dado, ese nombre, ese propósito, que tenemos que sacar a manifestarla. Porque dice en el 5, yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay
Dios fuera de mí. No hay otro Dios, hay uno. Dice, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. No, yo te ceñiré, te daré ese entendimiento, dice el apóstol Pablo, ceñidos los lomos con la verdad. No, ¿qué se va a ceñir? Nuestra mente tiene que estar ceñido. Dice el apóstol Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que estar ceñido a la palabra, ceñido a la verdad. Y el Señor Jesús también decía, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué es la lámpara? La lámpara es el espíritu del hombre. Nuestro espíritu tiene que estar encendido para poder ver ese secreto que ya nos ha dado. Porque si mi espíritu está apagado, no lo veo. Mi espíritu tiene que estar encendido y ceñido mi lomo para poder verlo, para poder entender ese secreto muy guardado que Dios nos ha dado. Amén. Porque dice también el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O sea que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, porque Él nos conoce todas las cosas que hacemos, ¿no? Él nos conoce a cada uno. Dice, Él conoce si se te cae un pelo, Él lo sabe. Así que Él nos conoce si estamos entrando en su secreto o no. Pero para eso está, que nos enseñen, que nos prediquen, por ejemplo, para poder conocer ese secreto de Dios, para poder despertarlo, avivarlo de lo que ya está puesto en nosotros. Amén. Dice en Job, la palabra, en Job 11:6, nos dice la palabra. No. Dice, uy, perdón, ¿qué hice? Dice, y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Los secretos de la sabiduría son de doble valor que las riquezas. Dice, conocerías entonces dice, conocerías que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Amén. Entonces conoceríamos de lo que Dios nos castiga, menos de lo que merece nuestra iniquidad. Dice el 7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Te hace una pregunta, cada uno, hágase esa pregunta. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Lo descubrirás? Ese secreto que ya te dio, ese secreto que está muy guardado, dice, te lo entregó. ¿Lo descubrirás? Amén. Amén. Y dice, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Háganse esa pregunta cada uno. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Porque dice, es más alto que los cielos. Es alto esa perfección. ¿Llegaremos a eso? Pues sí, tenemos que llegar. Agárrense de la palabra que sí, no hay nada. Para Dios dice, no hay nada imposible que vamos a llegar a conocer. Vamos a conocer, vamos a descubrir ese secreto y vamos a llegar a la perfección, porque la palabra dice que todos vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Todos vamos a llegar a la estatura, al conocimiento de Dios. Amén. Dice entonces, es más alto, dice, que el cielo. ¿Qué harás?
hay otra pregunta. ¿Qué harás para alcanzarlo? Dice, es más profundo que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? ¿Cómo vas a conocerlo? Dice el 9, pero en la PDT dice, la sabiduría de Dios es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. La sabiduría de Dios, ¿cómo lo vas a conocer? ¿Qué vas a hacer para conocer esa sabiduría? Que es más grande que todo, dice. ¿Cómo lo vas a conocer? Pues estando en el secreto de Dios, oyendo la palabra, leyendo la palabra, vamos a poder conocerla, descubrirla, llegar a esa perfección. Vamos a poder llegar. Hazte esa pregunta y dile, yo puedo. Amén. Yo puedo. Porque nada nos puede estorbar para poder alcanzar lo que Dios quiere alcanzar. Descubrir su secreto que está muy guardado. Amén. Nada nos puede estorbar. Tal vez no todos llegamos al mismo tiempo, unos tal vez primero, otros, pero todos tenemos que llegar. Amén. Amén. Y por último, en Mateo 6:6 dice la palabra. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí no te está diciendo que te vayas al cuartito y ciérrate y ora a tu Padre. Si no te está diciendo, cierra la puerta a cosas que no te deja descubrir el secreto de Dios. Porque hay cosas en nuestra vida que no nos deja ver el secreto de Dios. Tenemos que cerrarle la puerta para poder descubrir el secreto de Dios. Porque Él dice, nos va a recompensar después en público, pero cuando descubrimos ese secreto. Porque no te dice que te escondas, porque muchas veces cuando hemos dicho ora en lo secreto, nos hemos cerrado tal vez en un cuarto apartado, nadie me molesta que voy a estar en intimidad con Dios, voy a hablar con Dios, si no te está diciendo cierra la puerta a cosas que no te deja ver, no te deja avanzar, no te deja caminar. Tenemos que cerrarle la puerta para que le abrimos a Dios la puerta de nuestro corazón y nos pueda hacer ver ese secreto. Amén. Porque abrir puertas a los secretos, ¿no? Nos da ese entendimiento, nos da palabra, sabiduría. Porque Él dice, va a cerrar esas puertas que no nos deja avanzar. Lo dice en Isaías 45:2, dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas y bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. O sea que Él, si nosotros cerramos la puerta a cosas que no nos den, Él va a cerrar, va a destrozar todo lo que no nos sirve en nuestra vida. Amén. Para darnos ese secreto escondido, muy guardado que está para hacernos ver. Amén. Por eso les decía, si ustedes hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír mi palabra a mi pueblo y no se hubieran perdido. O sea que tenemos que descubrir ese secreto para que otros no se pierdan, sino puedan conocer y ser salvos conociendo la palabra de Dios. Amén. 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 Eso es la palabra de hoy. No. Poder conocer ese secreto de Dios. Que Dios nos abra el corazón, el entendimiento para poder descubrirlo
ese secreto que está muy guardado, pero Dios ya nos lo entregó a cada uno. Solo tenemos que, como decía, ¿podrás encontrarla? Pues sí, vamos a poder. Amén. Amén. Gracias, papá, por esta palabra. Primeramente te doy muchas gracias en mi vida, papá, y así también a todos los que nos están escuchando, papá, todos los que nos han escuchado, que puedan descubrir ese secreto que tienen cada uno en su corazón, papá, tanto los que están aquí, los que están en Facebook, papá, que tal vez muchos no lo conocen y no sabían cómo entrar a conocer ese secreto. La palabra es lo que te va a hacer conocer ese secreto, lo que te va a hacer descubrir ese secreto, papá. Le damos gracias y bendecimos, papá, a cada uno de los que están escuchando y dale esa sabiduría, ese entendimiento, papá, ese medio para que puedan conocer tu secreto y no se puedan perder, papá, sino ser victoriosos conociendo para que puedan llegar a otros también, papá. Abrirle el entendimiento para que otros no se puedan perder, no puedan estar con su mala acción, sino, papá, caminar firme conociendo tu palabra, papá. Te doy gracias, gracias, papá, en tu nombre. Te bendecimos a cada uno, papá. Gracias, papá. Amén, amén, papá.